con nuestra administradorita por ahí. ¿Te parece? ¿Qué dice? Disculpe, ingeniero, no se lo entendió muy bien al inicio. Su micrófono estaba fallando. ¿Qué preguntó? ¿Qué dices? No te entiendo. Su micrófono, Inge, sale un poco distorsionado. ¿Qué No se significa escuchó distorsión? no se escuchó la pregunta del inicio, Inge. Les he dicho si pueden adicionar una clase y que coordinen con la administradora para que sea así. Coordinen con ella y ella me va a avisar de preferencia que sea en la noche. A las 6, 7. Es que yo trabajo hasta esa hora y después así me voy a casa y sería lindo en allá en la tarde, aunque sea, o en la noche, mejor dicho, aunque sea de trasnoche. ¿Cómo es? Entra nomás. Sí, está bien, ingeniero. A ver, Diría que pónganse vamos de a hablar acuerdo en el con la grupo. administradora. Un ratito, espérenme. Mientras tanto, podrían estar discutiendo en el chat qué día pueden, hoy día, mañana, pasado. 15, ¿no? Claro, ayer. 14, listo. Entonces, la calificación, ¿Aquí también? sí, tiene que calificar aquí con estos adjetivos. Excelente, bueno, regular. En esta forma. Sería todo dicho. Ya. Ya. Ya hoy han hablado algo respecto a este tema. Ya, un rapidín. Ya saben de que la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Y quién es nuestra administradora? Me estoy rayando. ¿Quién es? Soy yo, ingeniero. ¿Y quién eres vos? Ariana. Ay, 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 Ariana, disculpa. Casi te pongo otro nombre. Ya todavía sigo festejando el 14 de septiembre, Ariana, vas a disculpar. Tú no eres Cochabambina, ¿no, Ariana? No pasa nada, Inge, sí soy cochabambina, ingeniero. ¿Eres? Sí, soy de acá de Qué bien. Entonces debe ser wistermanista o no. Obvio, Inge. Así me gusta. O sea, ya ni estudies, has aprobado ya la materia. Ya.
No sé, Sherland dice esta noche a las 8:15. No sé, depende de ustedes, chicos, si quieren todos los días, aunque sea en la noche. O sea, yo estoy a su disposición, ¿ok? Inge, voy a realizar una encuesta que más rato voy a mandar al grupo. Es que como igual algunos hoy día tienen clases en la noche. Y, y puedes hacer con alternativas, digamos, hoy día a las 6, mañana o tal vez, digamos, qué día quieren y colocas alternativas de horarios para que puedas ver la diferencia ahí. Sí, Inge, Por está bien. decirte, tal vez no hoy día, sino para mañana o pasado, el jueves o el viernes o el sábado. Yo estoy a disposición de ustedes, o sea, tú, tú me dices el viernes, ya listo. Lo único que te voy a pedir es que me mandes un mensajito temprano para que yo no me olvide, porque tengo hartas cosas que hacer. Por eso a veces me olvido. Te voy a fallar, ¿ok? Claro, Inge, está bien. Voy a habilitar horarios en la tarde desde 6:45. Así para... Isabel, Isabel acaba de decirme que no puede el jueves y que me deje de fregar. Tiene compromiso con su ñato. Así es, pues, hay que coordinar todo ese tipo de cosas también, ¿no ve? Sí, claro, ingeniero. Igual, algunos tienen clases también en la noche. Sí, yo sé. Ahora tal vez podría ser el sábado en la mañana también, tipo 7:30, 8. Muy buen horario, Sí, ingeniero. ¿no ve? Sábado. Es que saben que esta materia es práctica y por lo tanto por eso yo quería ver por lo menos unas 2 clases que hacemos con los ejercicios de la práctica uno y ya con eso ya más tranquilo. O sea, en realidad el uso de las formulitas, que no es difícil, es más cálculo uno, pero siempre es bueno echarle por lo fácil también, ya hacer un precalentamiento, ¿no? Ya, a ver, ya pónganse de acuerdo, ya, Arianita, me avisas, mamita, por favor. Ya listo, 1.6 por 10 a la menos 19, la carga del culombio, no se olviden, alrededor de una carga y una zona de influencia, que es el campo eléctrico, cuando las cargas están estáticas, ¿no es cierto? O con velocidad constante también, ¿ya? Cuando un objeto en física, ustedes saben, tiene velocidad constante, es como si no se moviera, parece que estuviera parado, no desde el punto de vista del movimiento relativo, entonces se produce el mismo efecto, ¿no? Entonces es el campo eléctrico, no se olviden, su unidad es el Newton Colombio, ¿está bien? Se utiliza en capacitores, por ejemplo, en el arranque de los motores, los capacitores, para el encendido de luminarias fluorescentes, para muchas cosas se utilizan los capacitores. Esto básicamente es esto, ¿no? Dos placas cargadas y separadas por un aislante dieléctrico, lo llaman. Aquí están las carguitas positivas, digamos, y aquí abajo están las negativas. Entonces se genera dentro de ese dieléctrico o ese aislante una traslación de cargas dieléctrico en realidad es, ¿no? Eh, de esa manera se almacena y hay un efecto de variación de frecuencia, hay un efecto por ejemplo, los capacitores sirven también para elevar el factor de potencia, les comento. Ya el coseno phi, está claro, cuando el coseno phi es bajo. Ahorita les voy a hablar un poquito del coseno phi. Es muy interesante saber eso en alterna. Entonces, esto es un capacitorcito, básicamente, ¿no? Claro que en la realidad tú lo ves como un tubito así, tic, 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 así un tubito,
y tiene dos patitas. Entonces son laminitas, así largas laminitas, enrolladas y se vuelve un tubito, ¿no? Entonces su unidad es el faradio de los capacitores, su unidad es el faradio. Pero la intensidad de este campo eléctrico alrededor de las cargas es el Newton Colombio, ¿tá? Newton por Colombio, o también volt por metro, ¿sí? Ya. Bueno, cuando esas cargas empiezan a moverse, aparece otro efecto interesante que es el campo magnético, el campo de los imanes, ahí aparece, ¿ya? Es por eso, digamos, que cuando funciona un motor o un motorcito le metes corriente alrededor en el estator del motor, ahí embobinados. Si es una bombita de agua, un solo embobinado aquí, ¿está bien? Si es una bombita de agua, un solo embobinado. Si son trifásico o una bomba más grande, entonces son tres embobinados. Aquí adentro en el rotor, el eje que gira ahí adentro, tiene embobinados también. Entonces entra la corriente eléctrica, entra y crea un campo magnético. Circulan los cables y debido a este efecto del campo magnético, induce induce en el eje, en el embobinado del rotor, induce un par motor, aparece. O sea que como es un embobinado, también ahí adentro en el eje tiene sus embobinados. Hay diversos tipos, no siempre es embobinado, ¿ya? Ahí, por ejemplo, entonces se induce ese campo magnético variable de esta bobina en el rotor y aparece dos fuerzas que se llaman par motor. Así, entonces esto empiezan a hacer girar estas dos fuerzas por inducción. Eso van a llegar un poquito cuando estén haciendo motores, ¿ya? Pero bueno, cuando hay corriente que circula, aparece alrededor un campo magnético que se utiliza para diversas formas, como por ejemplo hacer este par motor, ¿ya? Entonces, el campo magnético que se mide en Teslas, ¿no? Ya genera un campo magnético que se simboliza como una B. Así, es vectorial, es un campo vectorial. Es parecido al del imán, igualito, el campo magnético. ¿Está bien? En motores, en transformadores, hay ese efecto, ¿no es cierto? Después hemos hablado sobre la definición de la corriente eléctrica, que también se le dice amperaje, se le dice intensidad de corriente eléctrica, medio largo su nombre, ¿no? La carga también se dice, pero es la variación de la carga con respecto al tiempo. La carga es coulombios, tiempo segundos, corriente en amperios, ¿no? Los problemas que te doy en la práctica es el uso de esta ecuación, de esta otra ecuación, del voltaje, que miren, la definición es la variación de la energía con respecto a la carga. ¿Cuánta energía varía cuando cuando varía la cantidad de carga? También cuánta energía. No se olviden de que trabajo es energía. De física 1, el teorema trabajo-energía, ¿no? Sí, el teorema trabajo-energía. Y a eso le llaman voltaje, tensión, también su chapa. Su verdadero nombre, no te olvides, es DTP. Es su verdadero nombre. Diferencia de energía potencial eléctrica. En realidad debería ser así, ¿no? Pero bueno, no le ponen la E. Diferencia de energía potencial eléctrica, ¿ya? Ese es el voltaje. Para nosotros también va a ser E. En muchos libros le colocan como B y en muchos como E. Lo más común es esto, ya, pero bueno.
cosas. Si tú quieres calcular la energía en base a esta ecuación, ¿cómo sería? Pues trasladas, mira. Así, así, así es. Los ejercicios de la práctica se refieren a esto. Cálculo 1. Esto pasa a multiplicar por este y listo. B de Q. ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Así. Integramos. Chin, chin. Esto, ya sabes la propiedad de la integral. Y es esto. Poderoso W. Se simplifica. Y es la integral del voltaje por el diferencial de la carga. Esto entre un valor de carga Q inicial, ¿no ve? ¿Sí o no? Hasta un valor de carga Q final, la cantidad de energía. ¿Sí? Cuando quieres calcular la carga también, ¿no ve? Mira, si quieres calcular la carga, despejas de ahí, de Q, ¿no ve? Es igual a que al diferencial de energía, ¿no ve? Dividido entre el voltaje, entre E. ¿Sí o no? Esto pasa a dividir y esto pasa a aquí, ¿no? Entonces, integramos chirin, y aquí vas a hallar la carga total porque estamos integrando y que generalmente es Q mayúscula. ¿Está bien? Esto se vuelve Q mayúscula porque es la carga total. De eso, ¿no? Entre una energía inicial hasta una energía final. ¿No ven? Ahí. Entre límites. Igualmente acá también en la corriente. Quiero hallar la carga total, lo mismo iba a ser la integral, lo mismo. La carga total. Porque cuando vos integras ¿qué es lo que hallas cuando integras? Hallas el área bajo la curva. ¿Y qué representa el área bajo la curva? La energía total que requiere ese fenómeno, o que absorbe o que genera, puede absorber y puede generar. Pero calculas el área bajo la curva representa la energía. Eso por física 1, en mecánica. En mecánica digo porque física 1 llama mecánica, ¿no ve? No por la carrera de mecánica, sino porque física 1 generalmente es mecánica, pues, todo es mecánico, o sea, son cosas, autos, velocidades iniciales, finales, objetos que caen, choques, cantidad de movimiento, o sea, mecánica llaman los físicos, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí también es lo mismo, pues es la integral de la corriente, ¿no ve? Por el diferencial de tiempo. Y aquí es entre un tiempo inicial, ¿no ve? Hasta un tiempo final. ¿Está bien? Está claro, de esa manera tú tienes eso, ¿ok? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Espérenme un minutito, por favor, un minutito. Hola, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios, no lo veo. Ya. Ahora hablaremos un poco sobre la potencia. Les había hablado que la potencia en continua y en alterna. Bueno, la potencia para empezar es V por I, ¿no? Aquí está, voltaje por corriente. ¿Está bien? En continua es esto, chicos. En continua.
la potencia, es ver por ahí. Las baterías, el tren metropolitano es corriente continua, entonces las potencias son ver por ahí. No, es la tecnología del tren, ya les dije, no les comenté, es en media tensión. Hasta ahora continúa utilizando en baterías, en eso, pero es el primer caso que tenemos de potencias mayores, ¿no? Son, si no me equivoco, son 79.000 voltios, algo por ahí. Las pilitas, las baterías de tu celular, todo es continuo, son bajas potencias, ¿no? Ya, pero en continuo, ve por ahí, ¿está bien? Y la unidad es el watt, ¿está bien? Pero les comento que de acuerdo al uso de la tecnología, la potencia puede ser, te comento, la potencia puede ser eh, en HPs o en CVs también. Eso en motores generalmente por la costumbre llaman HP. De a ver, véndame una bombita de agua. Ah, de medio HP, dicen, ¿no? Está bien. Entonces, un HP, a ver. Eso por costumbre les comento. La potencia es HP, es 7469 watts. 746 watts. ¿Está bien? Es la potencia. Y un CB también, caballo vapor. ¿Ya? 736. ¿Está bien? Esto porque yo utilizo, por eso me acuerdo. Ya, es potencia también en el fondo, solamente que por el uso en motores, la costumbre se ha quedado desde hace años, se ha quedado como HP y CB, chicos. ¿Está bien? También hay el volampere. Esa es la unidad de potencia, les comento. Pero bueno, escuchen. La potencia en continua les había dicho que es esta. ¿Está bien? En corriente alterna, hay dos tipos para monofásica y para la trifásica. Para la monofásica y trifásica. Una fase, tres fases, en alterna. Eso es en alterna. Pero es B por I por factor de potencia. Para monofásica, mientras para trifásica es raíz de 3 multiplicado por factor de potencia. Se van a cuidar de ese detalle, ¿ok? ¿Está bien? Ahí aparece el concepto de factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Es el coseno phi. ¿Y qué es el phi? Es un ángulo. ¿Qué ángulo? Si tú le preguntas a un estudiante de nuestras carreras, ¿qué es el coseno? ¿Qué es el phi? Ah, es el ángulo de desfasaje entre la potencia activa y la reactiva. Diablos. No entiendo. Bueno, también es el ángulo de desfasaje entre la corriente y el voltaje. Ya, está bien, es cierto, es el ángulo, muestra el ángulo de desfasaje entre la corriente y el voltaje en corriente alterna, o entre la potencia activa y la reactiva también. ¿Está bien? Pero, en la práctica, ¿qué significa el factor de potencia? Significa el rendimiento del sistema eléctrico. Digamos, tú construyes tu casita, y quieres saber el rendimiento de la energía eléctrica que vas a comprar a Elrec. Entonces, si tú has diseñado para tener un bajo factor de potencia, un bajo FP, entonces quiere decir que toda la energía que le metes a esa casita, a ese edificio, a lo que quieras, si es 0,35 o 35% también es lo mismo.
Entonces quiere decir que el 35% de la energía que le metes a tu casita, al sistema eléctrico, a un motor, a lo que quieras, a una carga eléctrica, ese equipo, ese sistema, ese edificio, el 35% de lo que le das en energía solo lo convierte a trabajo. El resto, pérdida. ¿Está claro? Sí. Entonces, cuando hables de corriente alterna es muy, muy, muy interesante. Eso tienes que fijarte con cuidado, ¿ya? ¿Por qué, ingeniero? No me quiero. Tú puedes decirme por qué. ¿Qué expresa el factor de potencia? De nuevo, en la práctica, expresa el rendimiento que le da el equipo al uso de la energía eléctrica. Si es 90% o es 0,9, que es lo mismo, eso quiere decir que ese equipo, el 90% de la energía eléctrica que haces pasar por ese equipo lo convierte en trabajo, o sea, es más eficiente. ¿Ya? Entonces, cuando compres un equipo, un motor, un generador, o cuando diseñen sistemas eléctricos, siempre tienes que diseñar de preferencia con factores de potencia altos. ¿Y por qué? Porque eso muestra el rendimiento que le da ese equipo a la energía eléctrica. El 90% de energía eléctrica que le enchufas se convierte en trabajo. O sea, es más eficiente. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué dices? Ese es el factor de potencia, chicos. ¿Está bien? Por eso les he dicho aquí. Se expresa en porcentaje por si acaso y también en decimales. Aquí está el rendimiento del sistema en porcentaje o su equivalente. Está bien, lo ideal es 0,90, 0,95, ¿no? 90, 100%, puedes imaginar como resistor. Los resistores agarran la energía y lo transmiten al equipo. El 100% de la energía que reciben lo convierten en trabajo. El 100% de factores de potencia. Ya. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? Aquí la frecuencia es 0, eso ya te he repetido varias veces, y aquí la frecuencia es 0 hercios, ¿no? Y aquí la frecuencia es, en Cochabamba, ¿cuánto es la frecuencia cantada? Mientras que aquí es 50 hercios. ¿Está bien? Hercios. 50 hertz. Aquí en la continua es 0 hertz. Aquí en alterna es 50 hercios la frecuencia. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia entre alterna y continua. ¿Está bien? Finalmente, como elemento del circuito, vamos a representar de forma general, como un cuadradito. ¿Está bien? Todos los libros lo representan así. Aquí está un motor, una ciudad, un edificio, todo en forma general, un cuadradito. ¿Está bien? Que tiene las siguientes características. Tiene dos patitas por donde entra y sale la misma cantidad de corriente, por si acaso. Entra y sale la misma cantidad de corriente. Entra y sale. Y circula debido a que hay una diferencia de energía potencial, pues, ¿sí o no? Aquí hay un más E y aquí hay un menos E. Entonces, cuando le conectas, pues, circula debido a que está en una diferencia de energía potencial. ¿Está bien? Ese es un elemento de circuito. Eso es lo que quería recordarles. A ver, vamos a ver ahora. Espérenme. Ahora. ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado sobre circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito?
es una, ¿qué se llama? Ya, es toda trayectoria cerrada, ¿no ve? Es toda una trayectoria cerrada en un circuito. Es toda trayectoria cerrada en un circuito, ¿está bien? Los elementos de circuito se conectan de dos formas, de serie y paralelo. ¿Qué significa serie? Un punto de unión. Mira, acá está un punto de unión. Estos dos están en serie. Cuando hay dos puntos de unión, están en paralelo. ¿Está bien? Pero ¿qué significa estas conexiones? ¿Qué significa en serie y paralelo? Serie significa misma corriente cuando dos o más elementos, como por ejemplo los foquitos de Navidad, ¿no ve? Están conectados en serie. ¿Qué significa misma corriente? Quiere decir que el agua que circula por todo ese circuito tiene la misma corriente. ¿Está bien? La misma corriente. Y el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los elementos de circuito que están conectados. El voltaje total B, mira, es la suma de los voltajes para cada uno de estos. Si son 3 más B3, si son 4 más B4, sí. Ahora ya tenemos la corriente, ya tenemos el voltaje, la potencia. La potencia total es igual a la suma de las potencias. ¿Qué dices? Está bien. Entonces, potencia es suma de potencias. No te olvides. Entonces, ¿qué significa serie? ¿Qué significa serie? Serie significa misma corriente, suma de voltajes, suma de potencias. ¿Qué significa paralelo? Al revés. Al revés. ¿Qué quiero decir? Fíjate en la figurita. Entra el agua y se distribuyen dos agüitas, y 1 y 2. La corriente con el agua. Entra el agua y se distribuye, y 1 y 2. ¿Está bien? Entonces, por esa razón se puede escribir la I total es igual a la suma de estas, a la suma de las corrientes. ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje es el mismo en paralelo. Por eso en tu casa los enchufes tienen 220 porque están conectados en paralelo. En la cocina, arriba, abajo, izquierda, derecha, donde quieras, los enchufes tienen 220 voltios. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. ¿Está bien? Por eso el voltaje es el mismo, la corriente es lo que suma, mientras que en serie al revés. ¿No ven? Pregúntame. Y la potencia, miren, es la suma de las potencias. Tic, tic, tic. Es al revés, ¿no ve? ¿Sí? Muy bien. A ver, espérenme un cacho. Voy a poner una practiquita. Ya, mira. Mira, por ejemplo, circuitos. Miren, estos son circuitos. Estos, ya. ¿Quiénes están en paralelo y quiénes están en serie o al revés? ¿Quiénes están en serie y quiénes están en paralelo? A ver, vamos a ver. Hagamos aquí, practiquemos aquí, en este circuito. ¿Quiénes están en serie? ¿Qué significa serie? Misma corriente, suma de voltajes, suma de potencias. A ver, ¿quiénes están en serie? ¿Alguien me puede decir? Serie. Chicos, ¿quiénes están en serie?
¿Quiénes están en serie? ¿Están viendo mi circuito? Ingeniero. El 1, Inge. ¿Quién? ¿Quién está en serie? Un punto de unión. ¿Quién está en serie? Miren, esta resistencia de 4 tiene un punto de unión con este simbolito que simboliza la fuente. Estos dos están en serie. Y a su vez esta fuente está en serie con esta resistencia de 2 ohms. Aquí hay un punto de unión entre estos. Entonces, esta corriente que circula por aquí es la misma para este, para este y para este. No hay más. Acá estos dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente es la misma. El voltaje aquí, entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B, tú mides con un voltímetro el voltaje ahí y es la suma de este voltaje más este voltaje más este voltaje, su suma. Interesante, ¿no? Su potencia aquí en estos dos puntos es esta potencia más esta potencia más esta potencia. ¿Y quiénes están en paralelo, agarrados de las dos manos? Estos dos, mira, un punto, 2 puntos. Están agarrados de las dos manitos, ambos. ¿No veo? Aquí está este con este. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente que entra, la corriente es como el agua, se distribuye en dos corrientes. Esta I va a ser igual a I2, I1 más I2. Viene aquí, aquí de nuevo se vuelven a juntar y de nuevo aparece. Voltios. O sea que es muy importante que ustedes sepan rapidito qué es serie, quiénes están en paralelo, para qué, para poder ya facilitar el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de verificar las respuestas, todo eso. ¿Qué tal? Estos dos es el mismo voltaje. El voltaje aquí es 15 voltios. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Y la corriente es la suma de esta corriente más esta corriente. La potencia es la suma de las potencias. Aquí, ¿quiénes están en serie y quiénes están en paralelo? Aquí. Está en serie la resistencia de 2 ohmios con la fuente de voltaje de 6 y está en serie la resistencia de 2 ohmios de arriba con la de 2 ohmios de abajo de R4 y estaría en paralelo la resistencia de 2 ohmios de arriba con la fuente de voltaje de 10 voltios. No, estos dos nomás están en serie. No hay nadie más que esté en serie. Estos dos nomás están en serie. Quiere decir que esta corriente es la misma y el voltaje en estos dos puntos aquí es la suma de este voltaje más este voltaje. La potencia igual. Pero acá no hay nadie más que estén en serie. ¿Quiénes están en paralelo? Así, esta con esta están en paralelo. ¿Qué quiere decir? Mismo voltaje. Suma de corrientes, o sea, la corriente que entra aquí es igual a esta más esta, igualmente la potencia.
Está bien, no hay un solo serie y un solo paralelo, no hay más. Así como lo estás viendo. Claro, si empiezas a reducir circuitos, todo, pueden aparecer nuevas configuraciones, pero eso no tiene sentido. Aquí, estos tres están en serie. Esta y este elemento de circuito. Este con este también están en serie. En paralelo, nadie. En paralelo, nadie. A no ser que esto podamos reducirlo, ¿no? Ni aún así no va a ser. No hay nadie en paralelo aquí.